¿Te imaginas grabar todo a tu alrededor sin que salga el palo selfie y sobre todo sin gastarte 500 euros? Porque ha llegado la nueva Acaso 360, la cámara que va a reventar el mercado de las cámaras 360 de gama media. Y aquí te explico por qué. La Acaso 360 monta dos sensores de media pulgada de 48 megapíxeles que nos van a permitir grabar vídeo hasta 5,7K a 30 frames por segundo y hacer fotografías en modo RAW de hasta 72 megapíxeles. Y todo por un precio que ronda los 200 euros. Una locura. Con lo que van a ir a competir con todo a por la gama media de las cámaras 360. Porque esta es la primera cámara 360 de la marca Acaso que después de lanzar muchos, pero muchos modelos al mercado y que hemos visto en el canal y en los recopilatorios que te dejo por aquí arriba a la derecha, nos encontramos con esta cámara que me recuerda mucho, la verdad, a la Insta360 X2 y X3, una cámara muy compacta con una pantalla de 2,29 pulgadas táctil, con una resolución de 480 x 800 píxeles. Quizás no es la que mejor se ve, pero funciona de una manera fluida, va bastante bien y te permite reproducir y visualizar las imágenes bastante bien. Contamos con unos materiales plásticos que, si bien no dan una calidad o una sensación premium, todo se perdona si te digo el peso, nada más que 180 gramos. Una cámara súper ligerita que resulta muy cómoda para tenerla en la mano, montarla en un palo selfie, por supuesto en un trípode, pero sobre todo cuando la montas en palos selfies más largos, de incluso de 3 metros, pesa muy poquito. Tenemos el botón de encendido en el lateral junto con uno de los micrófonos y el altavoz. En el lado opuesto, con puerto USB-C con esta trampilla que no me gusta mucho porque es de goma, y la trampilla de batería que, si la abrimos, podemos introducir una de las baterías incluidas, así como la tarjeta microSD. Tenemos LEDs de estado en ambos lados, aquí en la parte posterior y en la parte frontal. El de la parte frontal bastante grande, me gusta mucho, se ve muy bien, así como justo debajo tenemos este botón para comenzar a grabar, un único botón grande, sencillo, liso, fácil de usar y de parar. Si hablamos del vídeo, pues tenemos un vídeo a 5,7K 30 frames por segundo, que luego vamos a ver los resultados en profundidad, así como los habituales modos de timelapse, grabación en bucle, intervalos, y también tenemos fotografías de hasta 72 megapíxeles, como os he comentado, tenemos ahorquillado y que luego vas a poder jugar y editar con las fotografías, ya sea en la aplicación para ordenador o a través de la nueva app Acaso 360, que luego vamos a ver en detalle. Y por supuesto también puedes grabar con una sola lente, por ejemplo con la lente frontal, pero en este caso la resolución baja y únicamente vamos a poder grabar hasta 2,8K hasta 60 frames por segundo. Eso sí, la vamos a poder utilizar para realizar cámaras lentas, aunque no en ultra slow motion. Por supuesto, al ser una cámara más sencilla, no vamos a contar aquí con funciones más potentes como puede ser el control por voz o el control por gestos, que sí incluyen otras cámaras de las que te dejo enlazadas por aquí arriba. Pero quizás uno de los apartados que sí me ha llamado más la atención es la estabilización. Contamos aquí con estabilización de tipo Horizon Lock o View Lock, que mantiene las tomas bastante suaves, incluso si vamos en bici, en moto, incluso corriendo. La verdad es que la imagen se estabiliza muy bien, consiguiendo unos muy buenos resultados, como estáis viendo en estas pruebas. Y pese a que no es waterproof, no la vamos a poder sumergir debajo del agua, es únicamente splashproof, es decir, resistente a salpicaduras. Pero también lo es a la nieve y al polvo, por lo que va a ser perfecta para llevártela de senderismo, para hacer rutas o, por qué no, para esquiar también. En mis pruebas sobre bici eléctrica, la Acaso 360 me ha ofrecido una estabilización que se puede comparar a la de la GoPro Hero 12, con buena luz, eso sí, manteniendo una buena fluidez de imagen en estos saltos, al tomar las curvas, y los planos un poco más alejados, del tipo dron, pero sin ser un dron, permiten que consigamos unas buenas tomas más alejadas, grabando el paisaje y a mí de una forma cómoda, gracias a que se borra perfectamente el palo selfie. Además, su peso ligero pues te permite, como te he dicho, ponerla en un palo selfie más largo de 3 metros o bien colocarla sobre el casco de tu bici o de tu moto sin ningún tipo de problema. Y si te lo preguntas, la batería no es quizás su punto más fuerte. Únicamente nos va a durar unos 50-60 minutos grabando a 5,7K, pero eso sí, ojo, nos incluye dos baterías en la caja para así tener mayor tiempo de grabación.
Pero antes, si quieres ver ofertas de este tipo de cámaras, de accesorios o de otro tipo de gadgets, tienes que unirte ahora a mi canal de Telegram y de WhatsApp. Os dejo los enlaces por aquí abajo. Porque en el pack básico nos incluye la cámara, 2 baterías, un cable USB-C y una funda de neopreno de calidad, a que me recuerda. Y pese a que no viene incluido, pues la marca me ha mandado un pack con un palo selfie y también un trípode desplegable que siempre vienen bien y que, ojo, os los dejo enlazados justo debajo en la descripción del vídeo. Como hemos visto en exteriores con buena luz, la Acaso 360 captura buenos detalles y buenos colores. Quizás no son los mejores resultados a los que estamos acostumbrados ahora con las cámaras de gama alta, pero en esta gama me parece que son muy buenos. Las fotografías de 72 megapíxeles también nos ofrecen buenos resultados, vamos a poder ampliarlas, retocarlas, pero donde vemos algún resultado un poco más flojo quizás sea el audio, pues cuenta con 2 micrófonos, uno delante y otro detrás, que quizás no nos va a capturar el mejor audio, sobre todo y especialmente si vamos montando en bici o en moto, ya que no cuenta con ningún sistema antiviento. Con la Acaso 360, la primera cámara 360 de la marca china Acaso. Estoy grabando a 5,7K, 30 frames por segundo y espero que podáis escuchar el sonido de mi voz en esta zona boscosa donde suelo rodar y grabar bastante con todo este tipo de cámaras. Y tampoco, lamentablemente, le vamos a poder conectar micrófonos externos, ya que no cuenta con puerto jack y este puerto USB-C tampoco nos permite conectarlo. Acá grabando tranquilamente, pasando por esta zona de verde que tenemos por aquí, siempre detrás, que me gusta venir. Y ya que hablamos de la edición, para poder visualizar estos vídeos 360, ya sea en tu ordenador, en una tablet o en tu televisor, siempre, repito, siempre vas a tener que pasar por la app para smartphones, tanto en Android como en iOS, o bien por la aplicación para escritorio, tanto para Windows como para MacOS, para reencuadrar todos los vídeos 360. Ok, repito, siempre. Eso sí, son aplicaciones que son 100% gratuitas y que además no necesitas ni registrarte. Aquí pues vamos a poder conectarnos a la cámara, tener una previsualización en tiempo real, así como descargarnos todos los vídeos que hayamos capturado y realizar algunas ediciones que vamos a ver. Si nos descargamos varias capturas, vamos a ver como si entramos dentro de una, nos va a permitir reencuadrar, recortar, ajustar los keyframes. Recuerda, esta es la parte más importante con los vídeos 360 y del que te dejo alguna guía para editar vídeos 360 por aquí arriba. Porque puedes establecer keyframes que te van a permitir ajustar el ángulo de visión, acercarlo o alejarlo, así como cambiar la relación de aspecto, es decir, si queremos exportar el vídeo en vertical, en horizontal, panorámico o incluso hasta cuadrado. Y como no, al igual que otras aplicaciones, nos incluye también seguimiento inteligente por inteligencia artificial. Es decir, vamos a poder añadir un keyframe y en esta opción de aquí vamos a poder señalar al sujeto que queramos que la aplicación siga y lo va a traquear a lo largo de lo que dura todo ese clip. De esta manera vamos a tener un seguimiento mucho más fluido, mucho más estable, con lo que vamos a exportar unos vídeos que quedan mucho mejor. Por lo que he visto en la aplicación, por el momento no vamos a poder hacer streaming en directo desde esta, ni tampoco vamos a poder utilizar la cámara como webcam cuando la conectamos a nuestros dispositivos de Windows o de MacOS. Y por si te interesa, no tienes un smartphone potente o prefieres editar en escritorio, también vas a contar con el editor Acaso 360, el mismo nombre que la aplicación, para escritorio tanto de Windows como MacOS, y te voy a dejar los enlaces justo debajo aquí en la descripción para que te los puedas descargar. Recuerda, son 100% gratuitos y desde donde vamos a poder exportar nuestros proyectos en 2,7K, 1080 Full HD o incluso 4K a 30 frames por segundo. Y sí, por supuesto, el palo selfie siempre está invisible cuando lo colocamos correctamente, es decir, no doblamos nada al palo, simplemente lo alineamos con la cámara y le damos a grabar, el palo se va a borrar en todas las situaciones. Como habrás ido viendo en todas mis pruebas, no he tenido que realizar ningún ajuste extra. Y por cierto, si te está gustando este análisis y quieres ver más pruebas, más reviews y sobre todo más comparativas, puedes dejarme un like en este vídeo y, por qué no, suscribirte al canal para ver más vídeos como este por aquí abajo. Vale, David, pero entonces, ¿para quién es esta cámara?
Pues vamos a ver, si eres un viajero, un aventurero, te gusta salir a grabar, te gusta salir de ruta de bici, de rutas en moto y sobre todo no te gusta complicarte mucho en las ediciones, esta cámara te va a encajar perfectamente como cámara principal o quizás como una cámara secundaria con la que conseguir unos planos y unos ángulos totalmente diferentes al resto de cámaras que hayas podido utilizar hasta ahora y sobre todo con un precio mucho más ajustado. Y es que, como os he comentado, la Caso 360 tiene un precio muy ajustadito de entre 200 y 215 euros, dependiendo de los cupones que podáis pillar aquí abajo en la descripción de mi vídeo, con lo que claramente no pretenden ir a por las gamas más altas, por ejemplo, de Insta360, tanto por materiales, las lentes y sobre todo los algoritmos no están al mismo nivel, pero nos ofrece una suficiente calidad de imagen, una facilidad de uso y sobre todo un precio brutal para creadores que quieran iniciarse en el mundo 360 o bien quieran añadir una cámara 360 a sus filmaciones. ¿Y tú? ¿Te la vas a comprar? Dímelo en los comentarios, porque ahora te voy a dejar con 2 vídeos de cámaras 360 brutales y nos vamos a ver en el siguiente vídeo. Un saludo.